Hola, ¿me escuchan? Hola Luisina, buen día. ¿Cómo están? Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Alguien que quiera decir hola? Buenas tardes, profe, todo muy bien. Hola Noelia, ¿cómo estás? Muy bien, profe, arrancando una semana nueva. Así es. Hola Matías. Estoy de lequete a admitir, así que esperemos unos 5 minutitos que se conecten todos, así empezamos porque me doy cuenta que cuando empiezo la clase me cuelgo con las admisiones, entonces después no van pudiendo ingresar y fue lo que nos pasó, ¿se acuerdan la semana pasada? Que un montón que no se podían conectar entre que estaba lo de la O pegada, o el número 0, no me acuerdo bien qué era. ¿Cómo les está yendo con el práctico? ¿Cómo les fue a los grupos que tuvieron la devolución la semana pasada? ¿Van bien? Hoy Rosa puso otra reunión, pues me dijo que estuvo con inconvenientes de como yo no me quedé conectada para poder ir aceptando a los grupos cuando se iban conectando. Así que bueno, lamentablemente no vamos a poder hacer eso que habíamos planteado de que sigan directamente en una misma reunión, en una misma sala, para, para conectarse, no tener que estar desconectándonos a esto y ustedes les dé tiempo de ingresar a la otra, así que la idea es que 5 minutos antes o 10 de las 2 de la tarde vayamos nosotros terminando, como para darles un respiro también a ustedes y los que se tengan que conectar con Rosa lo puedan hacer tranquilamente y no les apuradas y no se atrasen. Me dijo que ella también se retrasó un poco la semana pasada, ¿no? Así que vamos a ir empezando. Yo la semana pasada les había dicho que les iba a subir un video, pero en el transcurso de la semana pasó lo del feriado del 24 de mayo, que nosotros lo teníamos previsto como feriado puente, y se sacó, digamos, del almanaque de los feriados, con lo cual la semana que viene tendríamos la última clase de evaluación del proyecto de capacitación. Entonces, preferí, digamos, ir dando las clases como estaban, como generalmente las tenemos programadas. Entonces, por eso es que no llegué a subir nada y el video que iba a subir, que era de formación de formadores, la clase la damos hoy y la semana que viene damos lo que tiene que ver con evaluación del proyecto de capacitación y ya con eso finalizamos, digamos, las clases del primer cuatrimestre. Y con eso también estaríamos finalizando, por supuesto, lo que tiene que ver con el proyecto de capacitación. Bien. Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? ¿Estamos? Los que estamos, ay, justo siguen entrando, espérenme un segundo, sigo admitiendo y ya.
Ya empezamos. Bueno, vamos a empezar. Bien. Ok. ¿Estamos para empezar? Hoy vamos a dar, como veníamos hablando, vamos a empezar, vamos a dar lo que tiene que ver con la formación de los formadores. ¿Por qué damos este tema acá? Obviamente porque si ustedes lo ven dentro de nuestro programa, está dentro de, es como una unidad completa que tiene que ver con la formación de las personas que van a ser los formadores dentro de nuestro proyecto de capacitación. Para nosotros la formación de formadores representa a los capacitadores. Entonces, dentro de todo lo que venimos haciendo, nosotros vemos esta cuestión, digamos, de la formación de lo que serían los capacitadores como una necesidad que nosotros como expertos en la materia tenemos que tenerla muy clara y tenemos que poder dominarla, digamos, porque muchas veces somos los planificadores y organizadores de las capacitaciones, entonces tenemos que estar sabiendo y tenemos que saber qué es lo que buscamos en un capacitador que es el que va a impartir, digamos, la capacitación en función al contenido, obviamente primero a la necesidad detectada, y esto un poco volviendo un poco para atrás de todas las clases que estuvimos dando, ¿no? Ustedes piensen que detectamos una necesidad, que armamos en función a esa necesidad, detectamos, bueno, quiénes son las personas involucradas que no saben hacer eso, que no están en condiciones o que les falta conocimientos para desempeñarse y desarrollar esa tarea que hoy les está faltando, que nosotros detectamos que no se hace porque no tiene los conocimientos, porque la persona no está preparada para hacerlo, porque me preguntan si grabo la clase, la verdad es que no las grabo porque como las estoy dando, digamos, de manera sincrónica, la verdad que no las estoy grabando. ¿Ustedes quieren que las grabe? Si no. Como me parece un poco mejor esto de poder tener un ida y vuelta y estar sincronizados, por eso la verdad es que no las he grabado y no las subo porque entiendo que esta instancia, digamos, reemplaza lo presencial y en realidad si tuviéramos presencial no las grabaría mis clases, digamos, por eso, pero bueno, lo sumo si quieren, yo lo que puedo hacer es subir el Power, no sé cómo ustedes me digan, Eliana, yo la verdad que no, por eso digo, no las estaba grabando, pero bueno, ustedes son el centro acá, así que los escucho.
Súper. Bueno, dale. Hubo alguien, de hecho, ahora que me decís esto, Belén, que me preguntó por el Power de aprendizaje de adultos. Yo tenía pensado armar una carpeta y subirle todos los Power, todos como PDF, subirlos juntos. Si les parece bien, esto es nada más que una guía. Los PDF son como una guía para que ustedes puedan repasar los temas como más importantes. Si les parece. Bueno. Sí, profe, yo le había preguntado por ese PDF. Estaría bueno, sí, quedarme una carpeta completa, digamos. Claro, esto obviamente también ustedes no estudien únicamente para el parcial lo del PowerPoint, porque esto es una simplificación de los temas como importantes, pero les pueden servir como guías de estudio, digamos, ¿no? Como para ir viendo en cada lugar cuáles son las cuestiones en las que hay que hacer más, o profundizar, o investigar un poco más, ¿no? Bien, decíamos, ¿no? Hablando un poco de formación de formadores, ¿por qué nosotros estudiamos esto y por qué nosotros lo vemos como una unidad completa dentro de nuestro programa? Tiene que ver con esto que yo les decía recién, lo que nosotros tenemos que saber al momento de armar y planificar un proyecto de capacitación, la importancia que tiene para nosotros que las personas que vayan a ser los capacitadores en ese proyecto que estamos trabajando estén formados. Entonces, por eso trabajamos y damos una clase que para nosotros es importante en esta temática. Acá les traje, esto está subido en el compendio, un libro que se llama Cómo se forman los capacitadores, de Susana Uberman. Obviamente que de este libro sale un montón de la información que nosotros tenemos que saber y que nosotros tenemos que manejar para poder después seleccionar los capacitadores o determinar quién va a ser un capacitador y cuáles son las necesidades, cuál es el perfil, que lo vamos a ver ahora al final, y qué es lo que tiene que saber un capacitador para poder transmitir conocimientos, ¿no es cierto? Mucho de todo esto lo que nosotros lo vamos a dar, nosotros siempre trabajamos desde la teoría, y de hecho cuando hacíamos las clases presenciales, siempre cuando empezamos esta clase les decimos, piensen en los docentes que ustedes tuvieron, evalúen a los docentes que ustedes tuvieron, pensando, por supuesto, que son capacitadores, formadores, por supuesto, y cómo ustedes evalúan en función a lo que a partir de ahora tienen que saber que tiene que tener un capacitador, un formador, ¿ok? Entonces, hoy, a partir de ahora, van a tener otros ojos con los que van a poder evaluar, por supuesto, y hacer observaciones en cuanto a su propia proceso, digamos, de aprendizaje en cuanto a la persona que da esa capacitación o estos cursos ahora, digamos, en la facultad, ¿no? Entonces, ustedes se paran desde otro lugar porque saben todo lo que nosotros como docentes tendríamos que saber, ¿ok? Eso es lo que busca que nosotros sepamos estos contenidos. Es importante cuando hablamos de esto que sepamos que el formador también se tiene que formar, es como una paradoja, ¿no? Decir, bueno, formar al formador, y sí, por supuesto. El formador, y esto hay un cambio, digamos, que ya lo vimos también en cuanto a los paradigmas, el formador es un mediador que guíe, que facilite el aprendizaje. Esto no quiere decir que nos olvidemos y que no tengamos en cuenta que hay que formar, por supuesto, al capacitador, es decir, las personas, los capacitadores o las personas pueden saber muchísimo una materia, pero hay un montón de cuestiones de metodología, que también la vimos en una de las clases anteriores, que los capacitadores deben saber. ¿Por qué? Porque el objetivo, digamos, y la razón de ser es que es un agente que acerca al sujeto que aprende, es decir, el capacitando, con el objeto de aprendizaje. Entonces, es responsabilidad del formador desempeñar, digamos, un montón de estrategias, obviamente de enseñanza-aprendizaje, para que esas dos
puntas se junten el agente que aprende, es decir, el capacitando, y el aprendizaje, encontrar un punto medio donde esto, por supuesto, pueda suceder, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, esta cuestión es muy importante y tenemos que saber observarla como especialistas en la materia. No me refiero a especialistas en los contenidos que ustedes vayan a dar, ¿no es cierto? Me refiero como especialistas en la organización de un proyecto de capacitación. Eso somos nosotros. Muchas veces nos va a pasar que no vamos a ser nosotros, o la gran mayoría de las veces, nos va a pasar que no vamos a ser nosotros los que vamos a dar la capacitación, sino que vamos a ser los responsables de seleccionar a la persona más idónea y más formada para que esa capacitación se lleve a cabo, porque vamos a tener que detectar todas estas cuestiones que tiene que tener un formador, ¿me explico? Y esto que les digo que a partir de ahora el formador es nada más que un mediador, porque no existe más la idea del formador omnipotente que solo tiene él el conocimiento, y sobre todo esto ustedes lo habrán visto, cuando ya venimos hablando de este cambio, digamos, de cuestión de que no es solo el docente el que sabe, solo el formador el que sabe y que tiene toda la verdad, sino sobre todo, y para nosotros más, que estamos hablando de un aprendizaje de adultos. Esto lo llevamos un poco para la clase anterior, y tiene que ver con esta cuestión de el capacitando que está, digamos, del otro lado, tiene un montón de conocimientos, un montón de experiencias, que por supuesto van a facilitar, van a poner en otra instancia y van a mejorar el proceso de aprendizaje. Entonces, no es solo el docente el dueño de la verdad, sino que muchas veces, y la mayoría, esto se genera desde compartir experiencias y el aprendizaje es mucho más beneficioso para todos, porque todos podemos seguir, todos estamos en una instancia de enseñanza y aprendizaje continua, ¿me explico? Ustedes ya lo viven de esa manera porque entiendo que la mayoría de los docentes trabajamos desde ese lado y de tratar de que ustedes aporten en esta instancia, digamos, de la universidad, aporten y sacar de lo que ustedes traen un montón de experiencias de aprendizaje, con lo que tiene que ver con el contenido específico. Por eso las preguntas y que tratamos de que esto sea, por supuesto, lo más interactivo posible, donde ustedes también puedan aportar lo que tienen para aportar, que es muy importante. ¿Cómo ven ustedes esta cuestión con los docentes en la universidad? Chicos. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola. Hola, profesora. Parecía como que se cortó, no sé si era yo o a ustedes también se les cortó. Profe, parecía como que tenía el micrófono apagado. Ah, ok. Bien. Espérenme, seguimos entonces. ¿Pudieron? La pregunta que yo les hacía, no sé si llegaron a escuchar, tiene que ver con los docentes que ustedes vienen teniendo y que obviamente no solo podrían evaluarlos de la facultad, sino en otra instancia, digamos, de clases donde hayan sido capacitandos.
¿qué imagen les deja esta cuestión que les digo de que el formador ya no es, digamos, el omnipotente ni dueño, digamos, de toda la verdad? O sea, ustedes lo viven de esa manera, lo perciben de esa manera al formador, o en algunos casos todavía les pasa de tener un docente en el cual sea él el único y su única verdad sea, o lo único bien sea lo del docente, digamos. ¿Les Hola, pasa? profe, buen día. Buen día. Yo creo que todavía me ha tocado y sigue existiendo profesores así, que la verdad que lo que ellos dicen es lo que es, pero también me ha tocado muy buenos profesores que se ponen a la altura nuestra y nos acompañan y les interesa que aprendamos y captemos, o sea, creamos nuestro propio concepto de las cosas. Es un desafío también, por supuesto, para los docentes, sobre todo la actualización y darse cuenta, digamos, esto es un cambio en la actividad docente, ¿no es cierto? Sobre todo para los que están hace muchísimo tiempo y todavía no se suman a esto, ¿no? Entonces, para nosotros, para seguir, ¿no es cierto? Para nosotros es importante que el formador esté en condiciones de conducir un proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de, en el caso específico nuestro, de una organización. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe hacer este formador? Debe conocer, descubrir, aplicar y valorar técnicas y estrategias para el crecimiento personal y profesional. Entonces, para nosotros es realmente importante la formación de esta persona que se va a desempeñar como formador, ¿ok? O sea, no perdamos de vista que el formador también se tiene que formar, ¿ok? Es como redundante y hablar de esto y bueno, es obvio, ¿no? Bueno, es obvio, pero también tenemos que saberlo y también tenemos que decirlo. ¿Formar al formador? Sí, formar al formador, ¿ok? Porque ahora lo vamos a ver, el formador se tiene que formar y la formación viene como de dos lados, ¿no es cierto? El formador debe formarse, por un lado, en la metodología didáctica, que tiene que ver con las clases, con el contenido, con las metodologías y medios, digamos, que es lo que ustedes vimos las clases pasadas. Esto nos pasa a los docentes, generalmente a los que somos a los profesionales. Si bien vos tenés, digamos, todo lo que tiene que ver con con el perfeccionamiento técnico, obviamente, pero uno no solo es esto, entonces nos obliga, en el caso de la universidad, al docente, al profesional, digamos, a buscar formarnos, por eso formar al formador, formarnos en lo que tiene que ver con metodología didáctica, es decir, supóngase en el caso nuestro, yo el año pasado finalicé el profesorado universitario de la Universidad de la Facultad de Humanidades. O sea, si bien uno es profesional y te habilita el título para ser docente, uno entiende que para dar clases te falta una vuelta y te faltan conocimientos específicos relacionados, por supuesto, a la metodología didáctica y a todo lo que tiene que ver con la clase en sí. Obviamente que ustedes son los involucrados y los que después dirán si en realidad la formación completa está dada, se llega, digamos, ustedes llegan a recibir toda esta información, pero bueno, nosotros, por supuesto, buscamos, o por lo menos la mayoría nos formamos o tratamos, o así debería ser, en esta cuestión que es la metodología didáctica, ¿no? Obviamente debe formarse en el perfeccionamiento técnico, que tiene que ver con saber el contenido de la materia o del curso que uno está dando, ¿no es cierto? Y ahí entonces nosotros podemos hablar de la formación del formador para el desempeño de una profesión, es decir, a partir de estas dos cuestiones, por un lado la metodología didáctica, por el otro lado el perfeccionamiento técnico, uno puede decir, bueno, este formador
está formado profesionalmente en formar, ¿me explico? Porque ¿cuánta gente hay o cuántos profesionales hay que son realmente excelentes en lo técnico, en lo específico, en el contenido, pero la transmisión de conocimientos realmente es en la docencia, en el formar, es, digamos, lo que diferencia el proceso de formación del capacitando, ¿no es cierto? A partir de toda esa metodología didáctica es donde uno puede transmitir o no todo el conocimiento y el perfeccionamiento técnico que tiene esa persona. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe, está genial. Bien. Existen, obviamente, vamos a ver ahora, tres elementos que son los que intervienen en la acción formativa. Son tres. Se los paso rápido. El capacitando, en este caso, la situación de formación y, por supuesto, el capacitador. ¿Ok? Capacitando, el alumno. ¿Qué aporta el alumno? Porque nosotros lo que tenemos que poder identificar es, digamos, en esta cuestión de la formación del formador, después intervienen tres variables, ¿no es cierto? Que son, por un lado, el capacitando, que aporta su forma individual, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, que es individual, particular, único, entonces tiene su forma individual de ser, estar y actuar en el mundo. Entonces, son todas estas cuestiones que nosotros, por supuesto, ya las vimos dentro de lo que sería los capacitandos al momento de evaluar el proyecto de capacitación, y ahí entran, por ejemplo, estas características: la cultura, la educación, la formación, de dónde vienen, qué edad tienen, qué esperan de la capacitación, la experiencia personal, la experiencia laboral, la capacidad intelectual y actitudinal, por supuesto, cómo cada uno de nosotros viene preparado para esta capacitación o para hablando, digamos, ¿no?, de una capacitación que ustedes están por desarrollar, qué intereses tiene, por supuesto las necesidades y las expectativas, digamos, que eso lo conocemos al inicio de las capacitaciones, es decir, cuando nosotros les preguntamos a ustedes qué esperan, que nosotros les preguntábamos en la clase de presentación, ¿qué esperan de este año, de esta cátedra? ¿Qué les gustaría llevarse? ¿Cuáles son sus objetivos, sus expectativas? La forma de relacionarse con los demás, su historia individual. Entonces nosotros, dentro de este proceso, digamos, de formación, tenemos un elemento, que son los capacitandos, que todos somos en alguna instancia capacitandos, y que cada uno de nosotros aporta en este proceso de enseñanza-aprendizaje todas estas características, que son individuales, por supuesto, y que son particulares y que nosotros tenemos que analizarlas, digamos, o tenerlas en cuenta al momento de elaborar un proyecto, ¿no es cierto? La cultura, la educación, o sea, esto es lo que nosotros cuando hablábamos dentro de los elementos del proyecto decíamos, bueno, ¿qué edad tienen los capacitandos? ¿De qué generaciones son? ¿Qué conocimientos previos trae a la capacitación con respecto al tema puntual, en los contenidos que nosotros vamos a dar en este tema? Bueno, ya les digo, necesidades, actitudes, qué intereses tiene, es decir, con qué, y esto también relacionado con, por supuesto, todo esto con el aprendizaje de adultos, ¿no es cierto? Todas estas características hacen que la capacitación para cada una de las personas sea muy particular, pero que nosotros como expertos en la materia tengamos que tenerlos en cuenta al momento, digamos, de preparar una capacitación. ¿Me explico? O sea, ustedes van a tener que analizar esta variable, es decir, el capacitando, al momento de plantear un proyecto de capacitación. ¿Quiénes van a ser los capacitandos? ¿Ok?
¿Sí? ¿No? ¿Les parece? ¿No les parece? ¿Cómo se sienten con esta? Bien. La situación de formación. Qué cuestión, ¿no es cierto? La situación de formación es esto, esta instancia, es decir, los recursos humanos, materiales, técnicos y procedimientos que hacen posible el desarrollo de la formación. Es todo esto, es esta instancia, digamos, donde se desarrolla la formación. Obviamente que acá vamos a tener en cuenta los objetivos de la formación, que es lo que nosotros planteamos desde el inicio, es decir, qué estamos esperando, qué queremos que se solucione con esta capacitación, que es lo que nosotros planteamos desde un primer momento. Esto es para que ustedes lo vean dentro de lo que son los elementos del proyecto de capacitación, lo planteamos al principio. Detectamos la necesidad de capacitación, vimos quiénes son los capacitandos, planteamos objetivos. ¿Ok? Decimos, materiales y medios, ¿cómo vamos a solucionar, cómo vamos a llevar adelante esa capacitación a través de una computadora, que nos ha pasado a todos durante el año pasado, esta cuestión de decir, necesito salir a comprar una computadora, entonces buscar medios, material para poder realizar esta capacitación. Las personas, por supuesto, involucradas en esta capacitación, y el sistema de trabajo, es decir, cuando ustedes tengan una formación, es importante que sepan el horario de trabajo, qué plazos de trabajo tienen, y acá volvemos a otro de los temas que dimos las otras clases, si es dentro o fuera del lugar de trabajo, qué horario de trabajo tiene la gente, cuál es la idiosincrasia con respecto a la formación de esa organización, cómo ven la formación. Entonces, toda esta cuestión hace a la formación, a la situación de formación, ¿no es cierto? Entonces, otra cuestión que nosotros vamos a tener que tener en cuenta para el desarrollo y para que esta persona que va a ser el formador, tiene que considerar, ¿ok? Y por supuesto, el capacitador. El capacitador, que lo que hay que tener en cuenta y que aporta es su saber hacer, estar y hacer en la situación de formación. Yo la verdad, esta instancia de formación, esta instancia, digamos, yo hasta el año pasado, no sé si ustedes sabían, yo era profesora de los trabajos prácticos, ¿no es cierto? Entonces Gaby, que era la que se desempeñaba, digamos, dando la teoría, aportaba un montón desde su experiencia, desde su saber hacer, o sea, realmente yo soy de las que más podría decir que lamento que Gaby se haya ido, porque entiendo que desde su experiencia y todo lo que ella traía de bagaje de conocimientos aportaba un montón al desarrollo de la cátedra. Entonces cada uno va haciendo desde su lugar como capacitador, va aportando en función al conocimiento del contexto sociolaboral que cada uno tiene, y esto pensando en esto como un proyecto, ¿no es cierto?, de inmerso en una organización, las competencias técnico-pedagógicas que el capacitador tiene, la experiencia, la formación, la cultura, las aptitudes personales y la actitud hacia la formación. Esto todo analizado desde el punto de vista del capacitador. O sea, ¿qué es lo que el capacitador trae a la instancia de formación para la capacitación a desarrollar, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros es distinto y aporta desde su lugar y con su bagaje de conocimientos una mirada diferente en cuanto a cada contenido. O sea, hay una teoría, pero cada uno la da de una manera diferente en función a todo lo que trae consigo, digamos, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que esté recursando la materia? Que no me acuerdo. ¿Hay alguien que haya cursado la materia anteriormente cuando estaba Gaby? Yo cursé los primeros 2 meses, creo, y después tuve que dejar porque no tenía forma de pagarme el internet. Bien. Tiempo después de lo de la beca de conectividad y eso, pero ya era tarde, digamos, para cuando ya dejé la materia. Claro, claro. O sea que
Bueno, pero mi pregunta va un poco, Eliana, ¿tuviste, digamos, la posibilidad de escuchar las clases de Gaby? Sí, sí, y aprendía, por ejemplo, lo del Prezi o formas más actualizadas de enseñar. Ella era Claro, como que iba más adelante de otros profesores que intentaban de forma, bueno, como podían, por ahí sí, dar por las supuesto. clases por Zoom, que era súper complicado el tema de los horarios, que todos se conecten y demás. Y ella creo que dio clases asincrónicas que son geniales para mí. Considero que es mejor eso. Ah, ¿te Eh, parece mejor el asincrónico? sí, sí, Bien, porque así no se corta tanto, no hay problemas por ahí con que uno entre, si te perdés algo podés volver para atrás. Y eso era lo que sí. podía hacer con las clases que ella daba. Exacto, es cierto. Bueno, por ahí eso es una cuenta, digamos, pendiente que nosotros podemos ir armando, esta cuestión nosotros lo veíamos, mirá cómo nosotros percibimos el año pasado, y esto les cuento, nosotros creímos que faltó contacto la primera parte del cursado, por eso es que este año lo planteamos distinto, es decir, tratar de hacer la mayor cantidad de clases sincrónicas porque nos parecía que faltaba un poco esta ida y vuelta, ¿viste? De que ustedes puedan plantear qué es lo que mejor les parece o plantear qué es lo que les pasaba a ustedes, digamos, con respecto a cada tema que nosotros íbamos desarrollando. Entonces, ¿viste? Cada uno tiene, obviamente, su visión de lo que va pasando, digamos, a medida que va cursando la materia, ¿no? Sí, Entonces, profe, por hay... eso planteamos esto, pero bueno, es válido y realmente lo tomo como para ver si a lo mejor en las clases que quedan para después de las vacaciones, por ahí hacerlas de otra manera, digamos, ¿no? Es que hay docentes que se desarrollan mejor en clases asincrónicas y otros que se desarrollan mejor en clases sincrónicas. Creo que depende mucho de la formación del docente y de cómo lo explica, Claro. porque hay temas que se desarrollan y quedan como inconclusos en una clase asincrónica y que después ya no podés, no tenés Volver. formas de, sí, exactamente, de preguntar sobre eso específico. Bien. Bien, bueno, me encantaría que ahora que ustedes se pongan, digamos, sobre todo, si bien siempre a fin de año uno en la facultad les pide, digamos, que evalúen, para mí realmente es importante que ustedes en esta instancia puedan hacer una devolución y decir qué les pareció positivo y qué no les pareció, digamos, qué positivo y qué negativo de todo esto primero que ya fuimos viendo, sobre todo de la instancia de formación, ¿no es cierto? Y evaluarla al formador en estas clases que tuvimos, en estos encuentros sincrónicos, ¿ok? Buenas tardes, profe. Hola, Laura. ¿Cómo le va? ¿Cómo Tengo una estás? consulta a nivel teórico, por lo que estoy escuchando entonces, en relación a estas tres variables que se toman en cuenta para la formación de formadores, se podría decir que en este punto no hay diferencias entre formación de formadores y capacitación en general, porque cuando hicimos la capacitación, el proyecto de capacitación, perdón, también se tomaban en cuenta estas variables de, bueno, las características del capacitador, del capacitando, o sea, no hay diferencias en ese sentido. Claro, estas son tres instancias, digamos, tres elementos que intervienen en la acción formativa. O sea, en este proceso de enseñanza, digamos, en este o cualquier otro, por supuesto, intervienen el capacitador, el capacitando y la instancia y la situación de formación, digamos, ¿no? Entonces es como que a la acción formativa se compone de estos tres elementos, que cada uno tiene, por supuesto, sus características, y que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, es decir, cuando nosotros hablamos del capacitando como elemento del proyecto de capacitación, analizamos también el contexto, de dónde viene, de qué generación es, qué sabe, qué no sabe, cómo aprende, cómo desaprende, y ahí vimos también lo que tiene que ver con
aprendizaje de adulto, por ejemplo, cuáles son sus características y todo eso. Entiendo, profe. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. Ahora vamos directo a lo que tiene que ver con las competencias del formador, es decir, ¿qué tiene que tener cualquier formador que ustedes vayan a elegir y a seleccionar para el desempeño, para desarrollarse, para llevar adelante un proceso de formación? Son cuatro competencias: el dominio tecnológico, la experiencia en el mundo empresarial, la apertura social y la capacidad pedagógica, que tiene que ver, por supuesto, con todo lo que venimos viendo anteriormente. El dominio tecnológico de la profesión objeto de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con lo que vimos en la segunda, tercera filmina, que era las dos cuestiones en las que la persona, el formador, tiene que estar formado, ¿no es cierto? El perfeccionamiento técnico, ¿no es cierto? La persona, por supuesto, que vaya a desempeñarse en algo, tiene que saber qué es lo que está yendo a transmitir conocimientos, ¿no es cierto? La capacidad pedagógica para enseñar esa profesión, que es lo que hablamos anteriormente, tiene que ver con saber de didáctica, por supuesto, porque las personas pueden saber un montón, tener un dominio tecnológico de algo, pero no saber cómo transmitirlo, y eso es realmente importante, y hace, por supuesto, a la formación en definitiva, porque si no sabes cómo transmitirlo, todo el conocimiento que uno tiene, no se produce el proceso, ¿no? La experiencia en el mundo empresarial, y esto tiene que ver para nosotros esta es una de las cuestiones más importantes que vemos, sobre todo todo lo que tiene que ver con el dominio tecnológico. Cuando yo hablo de nosotras, hablo como equipo de trabajo dentro de la cátedra, ¿no? El dominio tecnológico de la profesión, si vos lo podés bajar a la experiencia, hace que todo sea mucho más práctico y mucho más entendible para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual ustedes, en el caso puntual de la cátedra, bajen todo lo que tiene que ver con la teoría a la práctica. Si uno no tiene experiencia en la práctica, como docente no sabés hasta dónde, o sea, podés transmitir todo lo que dice un libro y todo lo que dice la teoría, pero te va a faltar, por supuesto, esta cuestión que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la realidad dentro del mundo empresarial, ¿no es cierto? Y la apertura social y la sensibilidad y respecto del contexto sociolaboral, es decir, nosotros, sobre todo, y el formador, tiene que tener una amplitud mental para poder sumar a todas las personas dentro de esto, y que todos los que están dentro de este proceso, todos los que forman parte de esta capacitación, de esta formación o del proyecto que ustedes vayan y estén trabajando que estén armando, puedan sumarse y es obviamente el formador el responsable de que esto suceda, y si no es una persona sensible, que entiende qué es lo que pasa en el contexto, cuáles son las condiciones socioculturales de lo que está pasando, les va a quedar, digamos, una parte del capacitando, algún capacitando, sin poder sumarse a esta experiencia. Entonces, estas son las competencias que sí o sí debe tener todo formador que ustedes elijan y que ustedes pongan adelante, pongan al frente de una capacitación. Yo digo ustedes porque, bueno, como les decía anteriormente, son los que en definitiva encuentran a una persona para que baje el conocimiento, baje todo lo que tiene que ver con el contenido de una materia específica. Nos pasa puntualmente cuando nosotros armamos, digamos, una capacitación. Ahí. Bien.
Entonces esto tiene que ver, por supuesto, con las necesidades y con lo que sí o sí tiene que tener un formador para poder llevar adelante una capacitación. Y en esto quiero ser un poco más amplia porque esto tiene que ver con todo, digamos, ¿no? Cuando uno se va a desempeñar y no solo dentro de una capacitación, uno tiene que tener esa apertura social para poder conocer y llevar adelante desde búsquedas, porque en ese caso son los que realizan la selección de personal, ¿no es cierto? Y conocer hacia dónde está, por ejemplo, la búsqueda orientada, y abrir la posibilidad y tener esta apertura para poder llevar a cabo en función a las necesidades que cada uno tenga. Por eso esto es general también, ¿no es cierto? ¿Vamos bien? Perdón que tome agua, pero si no es como que me... Vamos. Entonces, nosotros acá estábamos hablando de las competencias del formador y ahora vamos a hablar específicamente del perfil del formador, ¿no es cierto? Tiene que tener conocimientos para saber hacer y esta información la van a encontrar en la bibliografía que nosotros le dimos y esto es en general material de consulta de todos, digamos, ¿no? Competencias de personalidad para saber ser y estar, actitudes para querer saber sobre todo, y aptitudes para poder hacer. Obviamente esto es el perfil del formador y ahora lo vamos a ver más en detenimiento, pero esto ustedes lo van a, ya les digo, lo van a encontrar en un montón en todos los lugares, porque esto es general, digamos, para el formador, para un maestro de colegio, digamos, o para un formador de un MBA, digamos, esto es la necesidad básica y con las que tiene que contar, que tiene que tener por eso digo el perfil del formador, ¿no? Entonces, los conocimientos para saber hacer, que tienen que ver con el contexto cultural, el contexto sociolaboral de la persona y donde uno se va a insertar. Uno no puede venir, digamos, a ser un formador sin tener en cuenta todas estas cuestiones. El contexto tecnológico que maneja, la experiencia en la empresa, hacer técnicas, teoría, práctica, esto tiene que ver con esto de poder ir de un lado a otro, llevar la teoría a la práctica y viceversa. Conocimientos psicopedagógicos y por supuesto la metodología didáctica para poder trabajar y bajar toda esta información de la mejor manera posible. Competencias de personalidad para saber ser y estar, que tiene que tener una capacidad de adaptación, de autogestión, autocontrol, disciplina, tenacidad. Entonces, las personas que vayan a desempeñarse como formadores tienen que tener y tienen que contar con todas estas competencias para poder ser un formador. Profe, una pregunta puede ser antes de que avance. Señora, te escucho. En la parte donde dice conocimientos para saber hacer, una de las cuestiones a considerar es el contexto cultural. ¿Esto se refiere al nivel intelectual de la persona o a qué hace referencia? Esto específicamente, esto es bastante amplio, digamos, ¿no? Tiene que ver con que la persona tiene que dominar, a ver cómo te explico, tiene que primero conocer el contexto de la formación donde se va a llevar a cabo, por eso habla de lo sociolaboral, es decir, tiene que tener conocimientos específicos de donde uno va a desarrollar esa capacitación, digamos, ¿no? Tiene que saber, por ejemplo, si te vas a una organización, bueno, ¿qué hace? ¿Cuánta gente está trabajando? ¿Cómo es? ¿Qué hace la empresa?
a ese tipo de cuestiones, porque de ahí salen, digamos, las personas que van a capacitarse ahí en ese contexto social, laboral y cultural. Conocer en qué contexto vos vas a desarrollar esa capacitación. Dónde este proyecto de capacitación está inmerso dentro de una estrategia, digamos, que, bueno, quiénes son las personas, en qué núcleo se manejan, cómo trabajan, cómo se desempeñan, cuáles son los objetivos que tienen, qué es lo que están esperando. Entonces, no es lo mismo preparar una capacitación para una empresa que se dedica a esto, que es chiquita y que tiene este objetivo, que preparar una capacitación y que preparar me refiero al formador que vaya preparado, ¿no es cierto? A una multinacional que las personas están preparadas de otra manera. ¿Me explico? ¿Queda claro? Creo Sí, que eres profe. Laura, ¿no? Sí, Laura. Gracias. Bien. A ver, estas cuestiones, porque esto ustedes lo googlean y lo van a encontrar, todas estas cuestiones, digamos, del perfil del formador, tienen que ver cómo, que es lo importante, cómo el formador tiene que estar preparado, tiene que ir presentado, digamos, a una capacitación. Es decir, el formador tiene que saber cómo desempeñarse en un contexto, cómo desempeñarse en otro contexto. No podés decir, si bien vos sos una persona que sabes un montón de un tema puntual, no es lo mismo ir a hablarle a alguien que ya sabe de este tema y que en realidad está dando una vuelta de rosca y lo tiene que reaprender, a alguien que en realidad no conoce y vos tenés que posicionarte y empezar de cero para tu exposición, por ejemplo. Entonces, todas estas cuestiones hacen al perfil del formador, que el formador se adapte a los capacitandos, en este caso puntual. Entonces, conoces el contexto, cómo vienen, qué saben, qué ya saben de antemano, qué no saben, cómo lo bajás a la teoría, cómo bajás tu teoría a la práctica de esas personas que estás capacitando. ¿Ok? Claro, además, profe, también otro tema que suele generar un poco de confusión, o por lo menos lo que yo vi también, es que en los prácticos, digamos, ¿no? Lo que es el elegir al capacitador, por ahí se confunde, o yo observé, digamos, de que siempre se piensa como que recursos humanos o el que sabe de personal solamente enseña, digamos. Y en No, realidad, tal cual. la idea es ubicar a la persona adecuada, adecue, digamos, hasta al que va, a lo que se va a enseñar, digamos, a lo que se necesita capacitar, como la corrección que hicieron el otro día. Por ejemplo, si es venta, tiene que ser alguien que sepa de esto, del marketing, digamos. Entonces, no puedes meter a uno que sea de recursos humanos, que sepa administración de personal, porque no tiene nada que ver. O sea, si bien es cierto, nosotros hacemos esta observación, pero apuntar Claro. a qué se enseña. Ustedes no se olviden que el capacitador está determinado por el contenido. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a capacitar a alguien en ventas? En el caso que estás dando vos, Edith, ¿no? Tiene que ver con el contenido es el que determina quién va a ser el capacitador. Y sobre todo, que es un tema que lo vimos y que yo me parece que lo hablamos en clase en algún momento, la no necesidad de que esto, cuando nos pasa siempre en los prácticos, no sé si hasta el año pasado que los corregía yo también, veíamos que cuando había una necesidad de capacitación en el Office, por ejemplo, en los dos programas más básicos de Office, Word y Excel, todos querían llamar a un licenciado en sistemas, y en realidad no es necesario. El formador tiene que ser alguien que conozca específicamente y en profundidad de un tema específico, pero por ahí no es necesariamente un licenciado en sistemas, porque hay un montón de gente que conoce y que maneja Word y Excel, que te puede hacer una capacitación brillante y desde el punto de vista de costos y de todo ese tipo de cosas, no necesariamente tiene que ser un licenciado en sistemas, ¿no? Y sobre todo, por eso es que nosotros vemos estos temas, y por eso es que nosotros somos los especialistas, pues nosotros tenemos que seleccionar a la persona que va a ser el formador en función a todo lo que ya vimos dentro de los elementos del proyecto.
Entonces, no somos nosotros, y sí podríamos ser nosotros. No sé, a mí hoy me está pasando, y esto es algo que les cuento como para ir cerrando, yo estoy en mi trabajo por largar una aplicación, digamos, para que el personal pueda hacer unos pedidos. Por supuesto que voy a ser yo la que voy a capacitar a los jefes, porque tiene que ver con recursos humanos, lo que estoy por capacitar tiene que ver con cómo tienen que hacer los pedidos, pero va a estar conmigo el que desarrolló el sistema, porque yo les voy a dar lo que tiene que ver con la normativa de recursos humanos, de cuestiones específicas, pero la otra persona que tiene que ver con el que maneja, la va a ser el que desarrolló. Entonces, cada uno va a estar como guía, porque a mí esto del formador como una guía, como un mediador, como dijimos al principio, de lo que uno sabe. Yo no le voy a explicar a la gente cómo entrar al sistema, digamos, porque no es lo mío tiene que ver con explicarle a los jefes cuáles son los, qué es lo que se puede pedir, qué es lo que no se puede pedir, cómo se pueden pedir los días, bueno, las cuestiones específicas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que encontrar las personas para el desempeño, digamos, para la transmisión de conocimientos, para el desempeño de la función de formador, basado, por supuesto, en los conocimientos. Y en el contenido, claramente. Entonces, por eso... Claro, profe, por eso, porque por ahí como que eso es lo que pasaba, que se nota mucho de que se confunde por ahí como que eso de que el que está teniendo conocimiento de administración personal, bueno, listo, él tiene que capacitar y se No. entiende que no, porque se supone que estamos hablando de que nosotros estamos como teniendo los elementos, las herramientas como para ubicar a ese capacitador en el caso de que sea necesario otro tipo de, que no tenga que ver con personas, digamos, o administración, liquidación, lo que sea que nos toca a nosotros, digamos. Exactamente, así es. Así es. Bueno, vamos, acá termino y justo me quedan 2 minutos, así se pueden conectar a la clase de Rosa. La semana que viene vamos a dar para el cierre y como para hacer un cierre de lo que son los elementos del proyecto, que es lo que fuimos viendo, digamos, en todas estas clases. Y... Ay, no te leo, Edith, pero dame un segundo. La primera parte que usted explicó antes del perfil, de lo que es formadores, esa la parte de la bibliografía, no sé si indicó, no escuché. No, yo lo que les empecé contando es que uno de los libros que nosotros trabajamos en la que está en el material de la cátedra es este libro de Susana Uberman que se llama ¿Cómo se forman los capacitadores? Arte y saberes de su profesión. Tiene que ver con esto, con toda la información que tienen que tener los capacitadores y que tienen que manejar para ser formadores, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que identificar? Claro. Y corroborar? La bibliografía, profe, porque por ahí a veces nos vamos a buscar y por ahí justo no encontramos la bibliografía que justo usted estuvo dando la clase, por ejemplo. Esta parte que usted dio del perfil, si yo la ubiqué, acá tengo un libro, mi machete, pero la primera parte no estaba ubicando la bibliografía, por eso le preguntaba. Bien, no hay problema, cualquier cosa ya saben que pregunten y yo lo que voy a hacer va a ser esperar hasta la semana que viene, doy la clase de evaluación y ahí subo todo. Y después voy a abrir un foro para que hasta la clase del repaso del parcial ustedes me vayan poniendo como dudas que tengan, entonces sí vamos a hacer, por supuesto, la clase sincrónica antes del parcial, basado sobre todo en las dudas que ustedes vayan teniendo, o que hayan consultado en el foro. ¿Ok? La idea del parcial, profesora, es referida a estos prácticos, sería el proyecto, todo lo que viene dando, ¿cómo sería más o menos? Sí, mira, vos sabés que estoy todavía dándole vueltas a ver cómo vamos a hacer con el parcial, por ahí planteo, no sé si va a ser un caso o preguntas específicas, algo medio que de por ahí viene, algo que ustedes puedan encontrar y desarrollar un poquito por lo menos, o opciones en las cuales ustedes tengan que cargar, digamos, alguna, no sé, todavía estoy pensando porque el año pasado
hicimos análisis de casos. Quiero usar algo de eso, pero con un poco de teoría también. Seguramente va a ser unos formularios donde tengan que cargar la información. Pero algo de práctica y algo de teoría, seguro. De esto, del proyecto de formación de formadores, de aprendizaje de adulto, todo basado en lo que ya dimos, nada nuevo, chicos, sobre todo nada nuevo. Sí, va a ser escrito porque somos un montón, Romina, y bueno, el que ya cursó la materia sabe que presencialmente los parciales para nosotros siempre fueron orales, porque creemos que es una instancia en la que todos nos tenemos que preparar, porque nosotros sobre todo trabajamos, digamos, hablando con la gente, entonces es como un entrenamiento para ustedes, pero lamentablemente no lo podemos hacer pues somos muchos y todavía estamos Rosa y yo solas, digamos. Pero si no, siempre hacemos parciales orales. Así que bueno, nos vemos el lunes que viene. Y vayan preparando las consultas que vayan teniendo y nos estamos viendo la semana que viene. El parcial es el 14, sí, Diana, está en el... Lo único que hicimos, que cambiamos, digamos, dentro del cronograma es lo de la semana que viene, que era feriado y ahora no más, y entonces por eso pusimos la clase de evaluación, en vez de dejar una clase asincrónica, vamos a dar todas sincrónicas. Y como reflexión, lo único que les pido es pónganse en el lugar de evaluadores de los formadores que tienen. Obviamente, a mí primero me encantaría, y empiecen a evaluar si todos los formadores que ustedes tienen o tuvieron cumplen, digamos, tienen las competencias y tienen el perfil que deberíamos tener para ser formadores. Así que eso los dejo como tarea para el hogar de reflexión. Ay, no sé todavía, Vanessa, falta todavía, no sé cuánto, pero ya vamos a ver. Déjenme pensar el parcial, todavía lo estoy masticando, pero bueno, la semana que viene capaz ya tengo un adelanto para darles. ¿Dale? Gracias.